Después de ver varios videos motivacionales en TikTok, decidí ponerme a dieta. Para no estar sola en esto, convencí a mi novio de que me acompañara. Preparaba batidos detox para los dos. Normalmente sabían bastante mal, pero eran soportables. A él no le gustaban esos batidos 3 veces al día, pero lo hacía por apoyarme. Esta mañana probé una nueva receta. Tomé un poco con el estómago vacío y me sentí tan mal que devolví todo en el mismo vaso. No tuve tiempo de hacer nada antes de que mi novio entrara. «Oh, otro de tus batidos», dijo. «Bueno, lo probaré». Se lo tomó todo de un trago y dijo, esta vez no está tan mal. No quise arruinarle la sorpresa. En mi infancia, a los 8 años, aún no teníamos acceso a Google, así que mi mamá era mi principal fuente de información. Cuando escuché por primera vez la palabra lesbiana de mis amigas, pretendí entenderlo, pero al llegar a casa fui a preguntarle a mi mamá. Ella me explicó brevemente. Es cuando 2 chicas se aman. Lo entendí todo, pero en la siguiente reunión familiar, mi mamá se dio cuenta de que no lo había entendido del todo cuando me levanté, y orgullosa, anuncié, mi mamá y yo somos lesbianas. Hace 2 años, mi hermano tuvo un accidente en motocicleta y sufrió una lesión cerebral. Toda la familia ha estado apoyando su rehabilitación desde entonces, cada quien aportando lo que puede. Mis padres me prohibieron cualquier gasto extra o celebración, insistiendo en que una parte de mi salario debía ser para ayudar a mi hermano. No me molestaba, quería que volviera a la normalidad. Sin embargo, en Año Nuevo ocurrieron 2 cosas importantes. Me ascendieron en el trabajo y mi novio me propuso matrimonio. Mis padres seguían firmes en que no había tiempo ni dinero para festejar, pero mi prometido y yo decidimos organizar una pequeña reunión secreta con nuestros amigos más cercanos y una sesión de fotos para recordar el momento. Todo se preparó en secreto, pero accidentalmente le envié un mensaje a mi mamá en lugar de al fotógrafo. Hubo un escándalo tremendo. Ahora nadie quiere hablar conmigo y exigen que contribuya el doble para la recuperación de mi hermano, argumentando que si tuve dinero para una celebración, también lo tengo para él. Hace unas semanas, mi esposo llegó con un costoso set de Lego para nuestro hijo. Curiosa le pregunté de dónde lo había sacado y me dijo que su hermana lo había dejado para nuestro sobrino. Ella solía consentirlo mucho, así que no me pareció raro. La verdad salió a la luz cuando su hermana regresó de vacaciones con su esposo y preguntaron dónde estaba el Lego. Resultó que mi esposo lo había encontrado en su apartamento mientras cuidaba de sus mascotas y pensó que era para nuestro sobrino. En realidad era un regalo para su cuñado. Nos pidieron devolverlo, pero ya era imposible. Algunas piezas se habían perdido y la caja estaba abierta. Tuvimos que comprar uno nuevo, lo que nos costó casi 2 meses de sueldo. Me sentí muy avergonzada, pero mi esposo decía que no debimos haberlo devuelto, que tenían suficiente dinero para comprar otros tantos y que no pensó que un hombre adulto se interesara en Lego. Una colega estaba casada y parecía tener una relación perfecta. Nunca se quejaba de su esposo ni de su vida. Sin embargo, una noche él llegó borracho de una fiesta del trabajo, convencido de que ella lo había engañado, porque todos lo hacen. Comenzó a insultarla y ella le respondió que no tenía derecho a hablarle así. Esto lo enfureció aún más y la golpeó brutalmente, dejándole el cuerpo lleno de moretones y fracturas en la nariz y el brazo. Cuando él se dio cuenta de lo que había hecho, empezó a pedir perdón, pero ella no lo perdonó. Fue a la policía y lo denunció. Lo encarcelaron por 1 año y ahora toda su familia de ambos lados la maldice por no haber resuelto las cosas de manera pacífica. Dicen que si hizo eso es porque nunca lo amó. Visitando a una amiga de la infancia, noté que su hija, de 5 años, tenía un interesante concepto de democracia. Estábamos en la cocina cuando su gato entró y mi amiga le pidió a su hija que le sirviera comida. La niña tomó 2 paquetes de comida para gatos, uno de conejo y otro de pollo, y le preguntó al gato cuál prefería. Después de dejar que el gato olfateara ambas opciones, le sirvió el que más le interesó. Le pregunté a la niña por qué simplemente no eligió ella misma. Me miró y respondió muy seria que en su familia hay democracia y todos, incluso el gato, tienen derecho a elegir. Qué chica tan consciente para su edad, mientras que nosotras a esa edad solo pensábamos en cosas más simples como cómo pelear contra las ortigas con un palo. Llegué muy cansada del trabajo y la casa estaba hecha un desastre, como si nadie hubiera limpiado en semanas, aunque solo había pasado una semana, ni que fuera tanto. Decidí que, antes de descansar, al menos pondría la ropa a lavar. Lo hice y me tomé una siesta. Cuando desperté, mi esposo ya había llegado. Fui a sacar la ropa de la lavadora para colgarla, pero no estaba. Le pregunté a mi esposo si la había sacado y me dijo que no. Empecé a buscarla por toda la casa, pero no estaba por ningún lado. Finalmente escuché a mi esposo riéndose a carcajadas en la cocina. Lo vi parado frente al refrigerador abierto, sin poder parar de reír. Me señaló con el dedo hacia adentro. Cuando miré, ahí estaba la ropa que había puesto a lavar, dentro del refrigerador. Vaya, definitivamente no es un buen sustituto de la lavadora.
Mi mamá me contó que de niña adoraba a nuestros dos gatos. Un día me preguntó cuál de los dos quería más. Incapaz de responder, me hizo otra pregunta. Si alguien te obligara a deshacerte de uno, ¿de cuál te desharías? Sin dudarlo, la miré enfadada, fruncí el ceño y con los puños cerrados respondí: me desharía de quien haya propuesto esa idea. Hace poco me llamó mi exnovio, con quien rompí hace 8 años. Me dijo: ¿te acuerdas de cuando fuimos a visitar a mi abuela? Te adora muchísimo. Nunca me atreví a decirle que ya no estábamos juntos. Durante todo este tiempo le envié postales de nosotros y fotos antiguas. Ahora está en el hospital, en sus últimos días de vida. Quiere verte mucho. Si es posible, te estaría muy agradecido. Yo adoro a mi esposo actual. Cuando le conté toda la situación, estuvo de acuerdo en que nos fuéramos de vacaciones a la otra punta del país donde vivía mi ex. Además, cuando fui a visitar a la abuela, mi esposo se hizo pasar por mi hermano, todo para que la señora pudiera irse en paz. Conocí a un chico por internet. Resultó ser sordo y mudo, pero era tan amable que decidí darle una oportunidad. Salíamos al parque, a cafés y nos comunicábamos por mensajes de texto, incluso estando juntos. Lo apoyaba como podía y comencé a aprender lenguaje de señas poco a poco. Estuvimos así un par de meses y eventualmente parecía que teníamos una relación, aunque no pretendía que fuera algo para toda la vida. Luego, un día, nos encontramos después del trabajo y de repente habló. Me dijo que estaba cansado de fingir todo este tiempo y que había sido una broma. Justo antes de Año Nuevo, fuimos toda la familia a una tienda de electrónica a comprarme un regalo. Planeábamos cambiar mi teléfono, lo que finalmente hicimos. Tras un rato, ya había decidido cuál quería y me fui con mi hijo a ver otros productos mientras mi esposo hacía el pago y revisaba los detalles. Para ese momento ya habían puesto mi tarjeta SIM y la memoria. Mi esposo decidió comprobar la calidad de reproducción del video y abrió la galería. El primer video que vio fue uno donde estaba duchándose y su trasero desnudo apareció en pantalla completa, visto no solo por él, sino también por el vendedor que nos estaba ayudando con el teléfono. Pero el vendedor no se inmutó y dijo: mira qué bien se ven los colores y qué imagen tan nítida. El hijo de una conocida contrajo varicela a los 5 años. Ella, en ese mismo momento, dijo que nunca había tenido varicela y que a su edad eso era muy peligroso, por lo que se iría rápidamente a la casa de su madre hasta que el niño se recuperara. Su esposo estaba en shock. Apenas había conseguido unos días de permiso por asuntos familiares. Los primeros días ella se mantenía en contacto, pero escuchaba regularmente lo mala madre que era por haber dejado a su hijo en esa situación y pensar solo en su salud. Le decían que debía volver y solucionar el problema, ya que él tenía que trabajar. Después, ella simplemente desapareció. Dejó un breve mensaje diciendo que no volvería porque ya no quería ser la sirvienta de su hijo y esposo. Esa vida no era para ella. Entonces, el esposo comenzó a llamar a su suegra y ésta le dijo que hacía mucho tiempo que no veía a su hija. Además, recordó que su hija ya había tenido varicela a los 11 años, así que seguramente lo recordaba. ¿Era entonces un plan de escape bien planeado? Hace poco subí al autobús y no había muchos asientos disponibles. Después de una breve pausa, tenía 2 opciones: sentarme junto a un chico o junto a una abuelita. Escogí la segunda opción. Me senté al lado de una hermosa señora rubia con un pañuelo en la cabeza. De repente, el chico detrás de mí me tocó el hombro y me dijo: señora, acaba de romperme el corazón. Me quedé desconcertada y de inmediato me cambié de asiento. En ese mismo momento, la abuelita frente a mí exclamó: ¿y quién pensó en mi corazón? Lo siento, amigo, pero el corazón de una abuelita no soportaría tal desilusión. Siempre temí el momento de hablar sobre de dónde vienen los bebés, especialmente cuando mis hijos comenzaran a hacer preguntas. No sabía cuál sería la mejor manera de explicarles, pero ese día llegó. Cuando mi hijo tenía 3 años y medio, vino a mí con la gran pregunta: ¿de dónde vienen los bebés? Sin pensarlo mucho, lo envié con su papá, diciéndole que él era el experto en el tema, y me encantó su respuesta. Le dijo: mira, papá tiene una gotita de vida, se la da a mamá y ella la coloca en su vientre. Luego, esa gotita crece y se convierte en un bebé, y cuando ya está listo, los doctores lo sacan del vientre de mamá. Después de escuchar esto, mi hijo extendió la mano hacia su papá y le pidió: papá, dame tu gotita de vida. Quiero ponerla en el vientre de mamá. Papá sonrió y le dio algo imaginario. Mi hijo corrió hacia mí y tocó mi vientre. 2 semanas después, la prueba de embarazo mostró 2 rayitas. Finalmente llegó el gran momento, mi primera noche en la casa de mi novio. Cuando ya estábamos a punto de dormir, me abrazó con fuerza desde atrás y me besó en la nuca. Medio dormido, comenzó a contarme una historia de cuando tenía 6 años y encontró una gata en la calle durante una noche fría. Rogó para que lo dejaran quedársela, pero todos estaban en contra, especialmente su mamá. Pero él la cuidó, la alimentó y la amó tanto que su mamá finalmente cedió. Cada noche se quedaba dormido, abrazado a esa gata, sintiendo su suave pelaje. Y ahora,
abrazarme le hacía sentir la misma calidez. Luego se quedó dormido rápidamente, pero yo estuve 2 horas pensando, ¿qué quiso decir con esto? ¿Está feliz de que soy como esa gata de la calle o es un indicio de que su mamá está en mi contra? En mi universidad hay una chica que a sus 17 años ya es mamá. A pesar de eso, no dejó sus estudios y asistía a clases regularmente. Lo único que la delataba eran sus ojos cansados y la evidente falta de sueño. Un día, durante una clase, noté que se había quedado dormida. No solo yo, sino que todos en el salón, incluida la profesora, lo notaron. Sin embargo, la profesora no la despertó ni la regañó. Al contrario, pidió a todos que guardaran silencio y ella misma continuó la clase en voz baja. La joven mamá despertó solo al final de la clase. Cuando le contaron lo que había pasado, se echó a llorar porque ni en casa la trataban tan bien. Un verano, mi papá decidió ir a su pueblo natal y me llevó con él. Nos quedamos en casa de su hermana y aparte de mi primo de 7 años, no tenía con quién jugar. Pasamos el tiempo juntos mientras mi papá y sus amigos se fueron de pesca. Cuando regresó y empezó a limpiar los pescados, a mi primo le fascinó. Observaba con gran interés las entrañas del pescado, especialmente la vejiga natatoria. Luego, mi papá comenzó a freírlos en una fogata, lo cual ya no interesaba a mi primo. Desapareció por 1 hora, así que me mandaron a buscarlo. Lo encontré rápidamente en el patio trasero, sosteniendo un enorme cuchillo, listo para abrir al gato del vecino. Afortunadamente llegué a tiempo para detenerlo. Cuando le pregunté por qué lo hacía, me dijo que quería ver qué había dentro del gato y encontrar su vejiga natatoria. Por supuesto, le explicamos por mucho tiempo por qué no debía hacer eso.